de desatarse el cabello y secar sus pies tenía que ver con una entrega de amor hacia su Señor, podría decir hacia el Señor Jesucristo. Era una entrega total. Señor, acá estoy. Esto es todo mi precioso. Acá tengo mi perfume más valioso. Acá tengo mi cabello, que es mi honra, mi belleza. Me postro ante ti y acá está delante de ti, de tu presencia. Entonces era un símbolo de poder decir: Dios, estoy acá ante tus pies. Por eso ibas a ver a María acá, en los pies del Cordero que iba a ser sacrificado. Ibas a ver esa entrega de María, dándole lo más precioso. El versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor. El versículo 4 va a relatar también de alguna forma la aceptación del Señor Jesucristo hacia María, hacia lo que ella había hecho. Dejó en claro que lo que ella había hecho era un símbolo de adoración, era un símbolo de adoración hacia el Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Por qué iba a poner la excusa? ¿Y por qué ese perfume sale tanto? Podríamos haberlo vendido, podríamos haber hecho tanto dinero para ayudar a los pobres. Pero Dios le iba a dar la aceptación, le iba a dar la aceptación. Lo que ella hizo fue un símbolo de adoración, un símbolo de adoración, indicando que aún María entendía mucho más las cosas que aún hasta su discípulo. Aún cuando estuvimos el miércoles ahí en la junta de EBCI con los que están encargados de los grupos, nos decían que a veces las mujeres son un poquito más receptibles a la voz de Dios que el hombre. El hombre es un poquito más cómodo y ellas pueden a veces captar más el llamado de Dios. Y de alguna forma María entendía no solamente que Él era el Mesías, sino entendía también que Él iba a ser sacrificado y que ella iba a preparar su cuerpo también. Ella entendía un poquito más allá. Aún se da cuenta que los discípulos tuvieron que esperar hasta que Jesús, ¿qué pasara? Fuera glorificado. ¿Para qué? Para que entendieran muchas cosas. Pero dice que María sí entendía. Ahora vas a ver acá la respuesta de Judas. Yo creo que la respuesta de Judas acá en el versículo 4 deja de manifiesto su personalidad y ver dónde estaba su corazón. Su corazón estaba puesto, y es interesante que el versículo 5 o el versículo 4 va a mencionar y va a decir que él era ladrón. Él sustraía de lo que era del Señor Jesucristo y de los discípulos. De todas las ofrendas que se recogían, dice que él sustraía. Y no solamente eso, sino que menciona que él iba a ser el que le iba a entregar. Si usted se pone a ver un poquito todo esto, va a ver que Judas aún pensó en su propio beneficio. Él no pensó en los pobres o decir: no, pobrecitos, si ellos no tienen, tendríamos que haber vendido el perfume y dado, pobrecitos no tienen para comer. No pensó en eso, él pensó en su bienestar. Él pensaba en tener algo para él, poder sacar algo para él mismo. Si se dan cuenta un poquito en cuanto a lo que era María y lo que era Judas, podemos hacer un contraste maravilloso en cuanto a María y Judas. Vas a ver ahí a María entregando todo lo que tenía. Se decía que el perfume podía estar años y años preparándolo para que fuese derramado delante de él. A ella no le importó ni siquiera su precio. Ella fue de una forma, con amor y entrega, a derramar todo lo que tenía. Lo más bello que era su cabello, lo más honrado que era su cabello, su perfume, derramarlo. Pero vas a ver ahí a Judas, haciendo un contraste, vas a ver a Judas pensando en él mismo, de una forma ahí diciendo, sí, no, y aún inventando un poco, inventando y diciendo, no, los pobres, pobrecitos, no tienen nada. Pero vas a ver ahí este contraste, la entrega de María, pero también el egoísmo de Judas, el egoísmo de pensar en él mismo. Saben que muchos cristianos de alguna forma pensamos
egoístamente. Y de alguna forma, cuando pasó lo de María, si se van a otro evangelio, van a ver que algunos de los discípulos fue lo que comenzaron todo esto de que, ¿por qué derramó el perfume? Pero saben que eso formó una crítica delante de todos. Y es interesante ver a través de la historia que en la vida cristiana también hay mucha crítica. Hay mucha crítica que aun cuando la gente sirve o quiere agradar o honrar a Dios de tal o cual forma, critica. Y vino un día un señor y ofrendó dinero para que se haga un edificio, y hubo personas que dijeron, no, pero ¿cómo van a hacer eso si se necesita todo otro? Y mucha gente no, y lo ve limpiando y haciendo esta cosa, no, pero ¿cómo van a poner así las sillas? Se debería poner de tal forma. Y siempre a través de la historia hubo crítica, siempre, y todavía la hay. Esa crítica que ponen una flor acá y dicen, no, pero esa flor se ve mejor allá. Y siempre está esa crítica, y esa crítica también estuvo con los discípulos. Es interesante que cuando uno toma la decisión de adorar a Dios a través de algo, a través de poder ofrendar, a través de poder servir de tal o cual cosa, o decir, bueno, yo quiero ofrendar para tal cosa, muchas personas podrían decir, están despojando a los pobres, ¿se puede utilizar ese dinero en vez de esto para hacer esto otro? La verdad que una de las cosas que veía era que cada uno de nosotros, Dios llama a podría decirse un designio. Dios te llamó a hacer esto y Dios te marcó y te dice, hoy quiero que hagas esto. Y cada uno de nosotros tenemos algo diferente. O haces esto o aquello. Cada uno de nosotros tenemos un designio diferente. ¿Qué decidirá usted hacer con Jesús? ¿Qué decidirá hacer usted con Jesús? Le dije que durante toda esta mañana vamos a estar preguntándonos qué decidiremos hacer con Jesús. Y no solamente eso, ¿qué decidiremos hacer por Él? ¿Qué decidiremos hacer por Él? Yo creo que no saque de su mente esa pregunta durante toda esta lección. Vas a ver a María, alguien que ofreció todo, dio todo lo que tenía, alguien como Judas que dijo, no, yo quiero ver qué puedo sacar para mí, pero en esta mañana quiero saber qué es lo que usted decidirá hacer con Jesús. ¿Qué es lo que decidirá hacer con Jesús? Los actos de adoración muchas veces van más allá de lo que nosotros pensamos. Van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Quizá hoy, Alma o Marcelo, ellos deciden decir, yo quiero servir a Dios con los jóvenes, yo con los niños, yo quiero hacer con esto. Y cada uno de nosotros es muy especial en el servicio y la forma en la que nosotros adoramos. La clave de todo el servicio es la actitud que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan ahí Romanos capítulo 12, versículo 1, qué dice? ¿Se acuerdan lo que dice? Es un pasaje muy conocido. ¿Qué dice ese pasaje? Romanos 12, 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, es interesante que Dios quiere que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo. Que yo pueda decir, Dios, yo quiero servirte con esto. Dios, yo quiero servirte con esto otro. Por eso la pregunta tan insistente de decir, ¿qué va a decidir usted hacer con Jesús? ¿Qué va a decidir hacer con Jesús? Es interesante preguntarse si también estamos sometidos a Dios, dispuestos a que Él nos use de la forma que Él quiera y que nos use de una forma totalmente que Él se haga cargo de mi vida, que Él haga lo que Él quiera. A veces uno dice, sí, Dios, yo te quiero servir, pero a veces solamente esto o aquello, pero estamos dispuestos a servirle a Dios como Él quiera, decir, Dios, acá estoy, como hizo María, acá estoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, acá delante de ti. O vas a ser como Judas, no voy a pensar a ver qué puedo sacar yo para poder servirte. Ahora es interesante, vimos en primer lugar que era la reacción de quién, de María. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué haremos con quién? ¿Qué haremos con Jesús? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haremos con Jesús? En segundo lugar, ¿cuál era la reacción que íbamos a ver? La de los sacerdotes. ¿Cuál era la reacción de los principales sacerdotes? Y es interesante, te vas un poquito más adelante, versículo 9 en adelante dice así,
gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente para acusar a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lo habían visto, hace poquito había muerto y ahora ya lo querían volver a matar. Por causa de él, muchos de los judíos se separaban de ellos y creían en Jesús, se iban tras de Jesús. Muchos de ellos. Entonces la reacción de los principales sacerdotes. Es interesante que vas a ver a Judas primero pensando en él mismo, pero acá vas a ver a los fariseos, formando un complot para matar a quién. Para matar a Lázaro y para matar también al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba primero en la lista. Pero dijeron, bueno, está Lázaro acá y la verdad no nos conviene que esto de la resurrección, entonces necesitaban liquidarlo también. No lo querían dejar vivir. Era la evidencia, era el testimonio de que acá está Lázaro, había resucitado. Pero de hecho, si ustedes se ponen a ver estos pasajes, también es una advertencia para nosotros. A veces uno puede ver a los fariseos y a los escribas y decir, no, que cómo lo van a matar. Veían todos los milagros, veían todo lo que hacía el Señor Jesucristo, alimentó multitudes y ellos estaban ahí casi al lado, pisándole los talones para ver todo lo que el Señor Jesucristo hacía, y uno puede llegar a decir, ¿cómo puede ser que no creían? ¿Cómo puede ser que sabiendo todas las profecías no podían entender? Y no, esta es una advertencia para todos. Ellos estaban cegados por el pecado y no podían ver. Nacieron con su naturaleza pecaminosa, como nosotros también. De alguna forma ellos mismos también necesitaban de Cristo. Ese mismo Jesucristo que iba a entrar, va a hacer esa entrada triunfal, era quien iba a la cruz para morir por ellos también. Y por eso es una advertencia para nosotros. Dios también estaba pensando en ellos y en nosotros. Entonces, Cristo vino a morir por ellos también. Nuestra naturaleza no nos deja a veces ver más allá de lo que Dios tiene. Y en este caso con los fariseos estaba pasando eso, no los dejaba ver más allá de lo que estaba pasando. Seguir preguntándole qué es lo que ustedes piensan hacer con Jesucristo, qué es lo que piensan hacer. A través de esta advertencia también. A veces nosotros acusamos y decimos, y leemos la Escritura y vemos a los escribas y fariseos, y a veces seguimos diciendo, ¿cómo puede ser que ellos no? Cristo también pensó en ellos, pensó también en nosotros, y ahora creo que es tiempo de nosotros preguntarnos de lo que nosotros sabemos con el Señor Jesucristo. Estaba viendo una historia, había un duque que normalmente siempre subía a un bote. Siempre subía a un bote y ese era un bote antiguo, de esos que tenían sus velas y tenían no eran esclavos, eran presos que remaban y todo eso. Y normalmente él subía a ese bote y un día decidió bajar a donde estaban todos los presos. Y cuando bajó, se acercó a uno de los presos y le preguntó, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué estás acá? Y él dijo, no, yo soy inocente, a mí me metieron acá, el otro tenía la culpa, él hizo esto, él hizo aquello. Y a otro le preguntó y dijo, no, el juez ese le pagaron y echaban la culpa a todos. Todas las personas que le preguntaban le echaban la culpa a otra persona. Y decían, no, él tuvo la culpa, yo no fui. Se acercó a un joven y le dijo, ¿qué es lo que hiciste? Y dice, yo la verdad merezco estar acá, yo robé. Era mi culpa, yo merezco estar acá y pagar este precio. Y entonces el duque gritó y dijo, entonces ¿qué haces acá? ¿Qué hace acá esta persona en medio de toda esta gente buena, en medio de toda esta gente que no tuvo ningún problema? Y entonces llamó a los guardias y dijo, quiero que lo saquen, que liberen a esta persona. Y lo sacaron y los demás quedaron ahí remando, los demás presos. Ahora, ¿saben cuál fue la clave de la liberación de este preso? ¿Saben cuál fue? Él reconoció su culpa, él reconoció que él debía estar ahí, que él había robado, que él merecía lo que estaba haciendo. Él reconoció, y saben que para nosotros también, viendo esta ilustración, para nosotros también, nosotros no podemos llegar al reino de Dios si nosotros no reconocemos nuestra culpa. Si nosotros no reconocemos
nuestro pecado, si nosotros no reconocemos que somos pecadores y que solamente por Él podemos llegar al cielo.